Hola, buenas tardes. Bueno, soy Alejandro Simón y primero comentar que hoy tampoco estoy en las mejores condiciones para realizar esta presentación, porque ayer cuando veníamos aquí a Pamplona, pues tuvimos un accidente de coche que nos vino otro coche en dirección contraria y tuvimos un choque frontal. Y bueno, afortunadamente, pues todo ha acabado en lesiones menores para lo que puede haber sido. Y bueno, este trabajo lo hemos realizado junto con José González, Luis de la Osa y Alfonso Calera, que por las circunstancias pues tampoco han podido asistir hoy aquí. Y bueno, trata acerca de la clasificación de uso de suelo utilizando aprendizaje automático aplicado a series temporales de imágenes Sentinel-2. Por un lado, hay que entender el contexto, y es que la clasificación de uso de suelo, los mapas de uso de suelo, son la información básica para muchos de los procesos que se realizan en la agricultura de precisión, tales como la estimación de cosecha, necesidades hídricas, averiguar dónde se realizan extracciones de agua para verificar dónde no están autorizadas. Así, esto está enmarcado también en los proyectos IRENA y REXUS de ámbito nacional e internacional, y también de cara al futuro en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, de cara a ver con los distintos cambios en el clima, en el suelo, la viabilidad de los cultivos en distintos escenarios. Entonces, ahora mismo tenemos unas circunstancias en las que la constelación Sentinel nos provee de muchas imágenes de imágenes de alta resolución temporal y espacial, lo cual es bastante conveniente para realizar un procesado de datos masivos de cara a utilizar aprendizaje automático, el cual aprende en base a la experiencia previa. Así hay distintos casos. Aquí he puesto algunos que son más o menos relevantes. Por ejemplo, los de Random Forest, que se han realizado con Machine Learning tradicional. Y luego encontramos otros con uso de redes neuronales, lo cual puede llegar a aprender características de los propios datos por su cuenta. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Ruscombe Corner utilizando una red convolucional LSTM bidireccional, en el que precisamente me gustaría resaltar que están utilizando imágenes sin procesar, nivel 1C, y con un filtro de nubes de hasta el 80%, y aun con esas condiciones adversas están consiguiendo una tasa de acierto muy, muy alta. Luego, por otro lado, tenemos el caso del uso de redes convolucionales de una dimensión, en el que se analiza una secuencia temporal del índice de vegetación mejorado. Y es interesante comentar este trabajo de Campos Taverner, en el que, utilizando una red bidireccional LSTM, evaluaron la importancia de las distintas bandas de las imágenes recogidas por Sentinel-2 de cara a realizar clasificación de cultivos. Entonces, en nuestro trabajo lo hemos aplicado al área de Albacete, marcada en el mapa de la derecha, y hemos utilizado 24 imágenes, sobre todo concentradas en los meses de verano del año 2018, y con un filtro de nubes de hasta el 10%, con nivel de procesado L2A. En nuestra propuesta, por un lado, tenemos una secuencia temporal de NDVI que muestra lo que se corresponde con la fenología del propio cultivo, lo cual es fácilmente interpretable por los expertos. Por otro lado, podemos representar la información recogida por el satélite como si fuese una matriz, una imagen. Por un lado, en el eje Y representando las bandas, y en el eje X con las fechas, lo cual es especialmente conveniente para poder utilizar redes convolucionales para buscar los patrones, puesto que estas reducen el número de parámetros y no requieren tantos recursos como otro tipo de redes más complejas, como las redes recurrentes. En nuestro caso hemos utilizado un mapa de clases compuesto por 19 clases, las cuales vienen de diferentes fuentes. Por un lado tenemos los secanos y
suelo desnudo, los secanos herbáceos, que vienen de nuestro trabajo de campo. Luego tenemos los regadíos, tanto leñosos como herbáceos, que vienen de la Junta de Regantes. Y de SIGPAC hemos obtenido los leñosos de secano, puesto que son cultivos prácticamente permanentes. Y como comentaba, en nuestra propuesta hemos utilizado una red convolucional para realizar esta tarea de aprendizaje automático, puesto que lo trata como si fuese una imagen para buscar los patrones entre las distintas bandas y entre las distintas fechas. Aquí también se puede observar que en el conjunto de entrenamiento hemos utilizado muchas menos muestras que en el conjunto de evaluación. Esto es porque ya de por sí, con este conjunto de entrenamiento, la red neuronal es capaz de generalizar, y cuantas más muestras se tienen en el conjunto de evaluación, también se puede realizar de forma más robusta. Por otro lado, para aumentar esta generalización se ha realizado oversampling, aumentando el número de muestras de forma sintética. Por un lado, se ha contemplado que en distintos años la evolución del cultivo puede ser diferente. Entonces, esta captura de fechas se ha desplazado en una unidad, tanto anterior como posterior. Y luego además se ha hecho otra replicación a la que se le ha aplicado un factor aleatorio de más o menos 0,4%. Y se han hecho estas pruebas con estos distintos modelos. Como quería esperar, en los modelos más simples, como el árbol de decisión y Random Forest, el resultado es inferior. También cuando se utilizan todas las bandas en su conjunto, que proveen más información acerca del cultivo, del uso de suelo, la tasa de acierto es mayor. Así también, como cabía esperar, en el caso de la red neuronal convolucional, es ampliamente superior, siendo de un 91% la tasa de acierto global. Así dando lugar a este mapa de clasificación, que es un extracto del mapa completo para que se pueda visualizar aquí, que es del área de la localidad de Albacete. Así, en este informe de clasificación, cabría destacar sobre todo el F1, que es superior en los cultivos herbáceos de regadío, siendo un poco inferior, ligeramente inferior en los secanos herbáceos y suelo desnudo, y luego, como cabía esperar, es inferior en el caso de los leñosos. No obstante, dando resultados bastante buenos, siendo luego al final una tasa de acierto del 91%, lo cual es un buen logro. Así también cabe destacar, voy a explicar las métricas de precisión y recall. La precisión lo que indica es que el clasificador, cuando indica que una muestra es de determinada clase, pues, por ejemplo, en el primer caso, acierta el 93% de las veces. Y el recall lo que indica es que del total de muestras que se tienen, cuántas se han detectado. Entonces, del total de regadíos de forrajeras, se han detectado también 93%. Entonces, cuanto más alta esa precisión, se tienen menos falsos positivos, y cuanto más alto es el recall, se tienen menos falsos negativos. Y siendo el F1 la media armónica de estas dos métricas. Así como, como los resultados están en el caso de los leñosos, es conveniente también evaluar qué confusión ha habido ahí. Efectivamente, el modelo tiende a confundir entre ellos. También esto es debido a la baja resolución de las propias imágenes de satélite. Y viendo que el menú resultado estaba en el frutal de secano, pues se puede ver que lo está confundiendo en la última fila, se puede ver que lo está confundiendo al clasificarlo con el olivar de secano y el fruto de cáscara de secano. Por otro lado, en la última columna se puede observar que también los cultivos que son de otras clases tienden a confundirse con esta última, por eso que tiene una precisión recall bastante bajos. Luego también se ha realizado otro modelo utilizando la misma técnica para realizar clasificación de cultivos de regadío, en un total de 3 clases diferentes: regadío secano y suelo desnudo.
así obteniendo buenos resultados. También comentar que lo que se ve en blanco es porque se ha quitado lo que es el terreno improductivo utilizando los datos provistos por SIGPAC. Y así se puede ver que la tasa de acierto global en este último caso es del 95%, muy alta, y se detectan un 96% del total de las muestras de regadío, y cuando el clasificador indica que una muestra es de regadío, acierta el 97% de las veces. Así, concluyendo, lo que mejor actúan estos modelos es en los cultivos de regadío herbáceos, seguidos por los de secano, y por último, los leñosos. También se aprecia una mejora bastante significativa al utilizar todas las bandas frente a utilizar únicamente el NDVI, y el uso de redes neuronales, el uso de Deep Learning, mejora significativamente los acercamientos que se han realizado con Machine Learning tradicional. Y quedaría por realizar la integración multisensor y también automatizar estos procesos para que se puedan realizar en años consecutivos. Y también me gustaría agradecer especialmente a David Sánchez y Arellano, puesto que han colaborado para proveer los mapas de Veraterreno. Y eso es todo. Entonces, pues, encantado de recibir vuestras preguntas. Y muchas gracias. Pues a ver las preguntas, porque si no preguntaré yo. No, yo tengo siempre la misma curiosidad. Bueno, curiosidad, me parece una cosa importante en las clasificaciones. Esa leyenda, ¿quién la ha definido? ¿Por qué esas clases provienen de alguna fuente externa? En este caso es que en nuestra sección se está colaborando con el proyecto El MOT. Entonces hay una leyenda definida de 24 clases, de las cuales una parte son regadío probable. Entonces, agrupándolas, son un total de 19 clases y es interesante de cara a realizar estas clasificaciones en el futuro de forma automática, puesto que ahora tiene una gran carga de componente manual. Pero, por ejemplo, he visto que había una clase que era suelo desnudo y otra que era secano. ¿Eso responde a qué? Secano había también, o sea, es suelo en barbecho, o sea, no veo la manera en que es una clasificación unívoca, me refiero. En este caso me pilla fuera de mi área de conocimiento, puesto que yo soy ingeniero informático, pero pienso que, bueno, pero cultivo excluyendo algunos de los que ya estaban previstos ahí en... Claro, un grupo de ese tipo especial. Los grupos que está diciendo Dermot es la clasificación típica de cultivos que tenemos en nuestra zona, la que nos interesa a nosotros para determinar esos cultivos. Entonces, por eso esa clasificación no es casual. Son muchos años viendo qué cultivos hay que nos interesa conocer y de ahí esa determinación. En el grupo, por ejemplo, en el cultivo de regadío, clasificación de regadío, llegamos a tener hasta 200 clases de combinaciones de cultivos de regadío, pero ahí las concentramos en las que para nosotros son más importantes. Y en el secano y el resto de cultivos igual. Vale, pues gracias. Pues entonces pasamos a la siguiente presentación, ¿vale? Muchas gracias a todos.